Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con el enfoque del lenguaje del tema número 7, que tiene el título de prefijos. En este video tú aprenderás lo que es un prefijo, prefijos comunes en español y en inglés, y prefijos específicamente del inglés. Formación de palabras. La formación de palabras es la creación de una palabra al agregar partículas llamadas prefijos y sufijos a una palabra base. Los prefijos son agregados al inicio de la palabra y los sufijos son agregados al final de la palabra. Tenemos como ejemplo la palabra base change, que significa cambiar, de la cual podemos derivar interchange agregando un prefijo, intercambiar, o changeable agregando un sufijo, que significa cambiable. O también podemos usar ambos, un prefijo y un sufijo, como en el siguiente ejemplo, que sería interchangeable, intercambiable. La mayoría de los prefijos y sufijos son comunes en inglés y en español, puesto que ambos idiomas tienen influencia del latín y del griego. Hablando específicamente del español, vamos a mencionar que este idioma proviene de una semilla que sería el idioma latín, del cual provienen, además del español, el francés, el portugués, el romance y el italiano. Tenemos el caso del inglés. Sabemos bien que el inglés proviene de Gran Bretaña, donde inicialmente se hablaba el idioma celta. Muchos pueblos invadieron esta isla, comenzando con los romanos, los que se quedaron 400 años en ese lugar. Debemos recordar que los romanos hablaban latín y por ello influenciaron mucho el idioma. Además de los romanos, hubieron otros pueblos conocidos que también invadieron la isla de Gran Bretaña, influenciando en el idioma. Pero el más importante es el latín. Los prefijos. Los prefijos son partículas que son agregadas al inicio de una palabra base, creando una nueva. Los prefijos usualmente tienen un significado que modifica el significado de la palabra base. Tenemos como ejemplo la expresión active, de la que podemos derivar interactive, donde la expresión inter significa entre. Tenemos la expresión inactive, donde el prefijo in significa negativo u opuesto, que no es activo. Y tenemos el caso de hyperactive, hiperactivo, donde tenemos el prefijo hiper, que significa más que. La nueva palabra mantiene la categoría gramatical de la palabra base. ¿Qué quiere decir? Tenemos el caso del adjetivo active, activo. Interactive también es un adjetivo, mantiene la categoría gramatical. Inactive también es un adjetivo, mantiene la categoría gramatical. Hyperactive también es un adjetivo y mantiene la categoría gramatical. Tenemos nuestro segundo ejemplo, que es structure, palabra de la que podemos crear infrastructure, microstructure y nanostructure. Todas las palabras creadas mantienen la categoría gramatical, que es un sustantivo.
Como habíamos mencionado antes, la mayoría de los prefijos son comunes en ambos, español e inglés, como por ejemplo disobedient, bicentennial, extraordinary, insignificant, prepay, rewrite, retroactive, subnormal, semi-annual, supermarket, transatlantic, ultraconservative. Todas estas expresiones, todos estos prefijos vienen del latín o del griego. Sin embargo, existen otros prefijos que son meramente ingleses a los que debemos poner mucha atención. Tenemos el prefijo an, que puede tener dos significados. Not, con los siguientes ejemplos: unreal, que significa irreal; unhappy, que significa infeliz; unavoidable, inevitable; y tenemos la expresión unable, que sería incapaz. El significado de este prefijo es no o lo opuesto. También puede ser tener el significado de ir en reversa o cancelar la acción o el estado. Tenemos como ejemplo de unplug, desenchufar. Tenemos la expresión unmask, desenmascarar. Y tenemos la expresión unlock, que sería abrir, lo que nosotros diríamos destrancar la puerta, por ejemplo. Entonces diríamos unlock the door. El prefijo under. Tenemos tres significados para under. El primero es beneath or below, que significa debajo o por debajo. Tenemos el ejemplo underline, subrayar; underarm, axila, que se encuentra debajo del brazo. El segundo significado, lower in rank, menor en rango. Tenemos el caso de undersecretary, subsecretario; o undergraduate, que hace referencia a un estudiante universitario que aún no se ha graduado, que no tiene un grado de licenciatura. Y también el tercer significado, que es not enough, que no es suficiente. Tenemos, por ejemplo, la expresión undercooked, que sería semicrudo, que no está suficientemente cocido; underdeveloped, que sería subdesarrollado, que no está desarrollado lo suficiente. El tercer prefijo que vamos es el prefijo over. Tenemos dos significados. El primero nos dice excesivamente o completamente, donde tenemos el ejemplo de overjoyed, que significa encantado, que está muy feliz. Overloaded, que significa sobrecargado, excesivamente cargado. El segundo significado de over, upper, outer or above, de manera superiormente, en la parte superior o arriba. Dos ejemplos son overlap, que sería superponerse, y la expresión overfly, sobrevolar. El siguiente prefijo que vamos a estudiar es el prefijo for, que tiene solamente un significado: before, antes. Los ejemplos son forehead, frente, que está antes de nuestra cabeza, es lo que quiere decir; forefather, que sería un antepasado; forewarn, que sería prevenir;
y forecast, que se traduce como predecir. El siguiente prefijo que vamos a estudiar es el prefijo mis. En este caso, el significado también es único. Significa de manera incorrecta o con errores. Wrongly mistaken. Los ejemplos que vamos a considerar son misunderstand, malinterpretar, mistreated, maltratado, misspelling, falta de ortografía, y misuse, usar incorrectamente. Un buen conocimiento de los prefijos y sufijos será realmente útil cuando lees, porque puedes adivinar el significado de algunas palabras simplemente porque identificas un prefijo. De esta manera puedes incrementar tu vocabulario, tu rango de vocabulario significativamente. Eso es todo, jóvenes. Pueden trabajar con las actividades relacionadas a esta explicación.